Bueno, buenas tardes. Son las 12 en punto y en honor de conservar, como ustedes van viendo, son múltiples las actividades, así que tratamos de conservar bien los horarios, porque a su vez no es que nos podemos quedar hasta cuando queramos, la Asociación Médica nos da hasta un determinado momento el salón. Así que bueno, vamos a iniciar la segunda parte, seríamos del Congreso, luego del lunch. Y en esta parte tenemos el honor de contar con Juan José Campanella. Realmente hicimos gestiones en estos últimos 2 años y tenemos la suerte de que hoy poderlo tener acá. Realmente fue un gusto poder tener una visión distinta. El periodismo médico, la idea que se busca es una unidad multifocal de los temas, ¿no? Entonces nos pareció el cine y los temas de salud y la comunicación que podía ser un tema más interesante, y qué mejor que Juan para exponer este tema. Le encargo a Leonardo Bruno, que ha sido profesor de nuestra institución y miembro de la comisión, fue miembro socio de nuestra Sociedad de Periodismo Médico, que haga la presentación de Juan. Bueno, muchas gracias, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Sí. Sí, muy bienvenido a esta casa. Bueno, para todos, sabemos que no es, que esta es una especie de templo de la medicina, donde se hablan temas de salud y aquí también de periodismo. Yo solamente con esta tarea que me han encomendado, presentar brevemente, ya todos lo conocen, a Juan José Campanella, pero decir que él es director de cine y televisión argentino, de gran prestigio internacional. En la mayoría de sus trabajos también se destaca por ser guionista, productor, montajista y también ahora está con el tema teatral. Así es. Incluso empresario teatral. También. Sí. Bien. Desarrolló parte de su carrera cinematográfica en Estados Unidos. Trabajó en muchas series, La Ley y el Orden, VE, House, 30 Rock. En Argentina hizo varios largometrajes que tuvieron numerosos premios. El mismo amor, la misma lluvia, en el 99, El hijo de la novia, en el 2001, Luna de Avellaneda, en el 2004, y El secreto de sus ojos, 2009, que ha sido ganadora del premio Oscar de la Academia de Hollywood como mejor película en lengua no inglesa. Así es. Muy bien. También Metegol en el 2013. Hay muchos trabajos de televisión también. La producción de Juan José es muy abundante en muchos ámbitos. Está la miniserie Vientos de Agua, el 2006, que sabemos que ha tenido un reestreno ahora en este mes. En Netflix se está dando, así que si la quieren compartir con gente que no la haya visto, todos los que trabajamos ahí sentimos que es lo mejor que hicimos. Así que la pueden ver. Es una oportunidad para todos que esté disponible en esta plataforma, porque todos recordamos que cuando tuvo su tiempo de aire tenía varios cambios de horario, sí, cositas que... los últimos 2 capítulos, sí. Claro, lo cual se agradece el público, agradecido que ahora pueda disponer, el público... Exacto. Masivo, muy buena calidad de imagen también y todo. Así que y una historia que vale la pena ver sobre la inmigración. El que no la vio tiene que verla, está disponible desde noviembre ahora en Netflix. Ya está, sí, ya está, ¿no? Ya está. Está muy bien. Esa serie ganó 5 Martín Fierro, para que tengan una idea, y en el año 2012 volvió a la tele con El hombre de tu vida, otra exitosa producción. 2013, ahí se estrena Parque Lezama, ¿no? Como director teatral, y ahí también se abre un nuevo campo, porque esta obra también ahora está en España o ha ido a España. Así es, está en este momento se está dando en Madrid, así es, con Beto Brandoni y Eduardo Blanco, el mismo elenco, transcurre en Argentina y todo, no es una adaptación. Ah, muy bien, muy bien. Sí. O sea, no está en un parque madrileño. No, sigue llamándose Parque Lezama. Está muy bien. Bueno, y a nosotros, las APM en este contexto y el cuento de las comadrejas, yo digo nomás sí. para que lo vean, que es la película que se estrenó este año. Es verdad. Porque a veces pasa desapercibida. Bueno, gracias. Está muy bien. Tenemos, a ver, la tarea de
ver cómo el cine y los temas de salud se dan, y nada menos que con Juan José. Yo me he tomado el atrevimiento de para traer a la memoria a todos, vamos a hacer referencia a algunas de sus películas, todas muy conocidas, pero me gustaría empezar por El hijo de la novia. Esta es una hermosa película, recuerden aquí sus personajes, traemos unos fotogramas nomás aquí para hacer referencia, y el personaje principal de Norma Leandro tenía una patología específica, no sé si nos Alzheimer, sí. Bien. Sí, bueno, eso en realidad es la película más autobiográfica de todos mis trabajos. Es mi mamá falleció de Alzheimer. En ese momento estaba exactamente en el estadio en el que está el personaje en la película. Y a mí es una enfermedad que por supuesto es muy dolorosa, especialmente para los que acompañan, más que para el paciente, porque el paciente va entrando como en una especie de fundido a negro, que va perdiendo conciencia de su alrededor y es desconocido si sufre o no, pero da la impresión de como que no. En cambio, las personas, especialmente los que están más cercanos en los afectos, sí la pasan muy mal, no tanto que es así que hay grupos de apoyo en ALMA, que es la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer, y que son muy necesarios. También es una enfermedad que a mí lo que me pasó es que uno empieza a cuestionar qué es lo que hace a una persona. Cuando una persona deja de ser una persona, mi respuesta fue nunca, pero realmente es una enfermedad que te va pelando como las capas de una cebolla, ¿no? Todos los rasgos de personalidad. Hay una etapa muy, muy fea, una etapa intermedia, anterior a la que se muestra en la película, que es la etapa de la confusión y la violencia, ¿no? Por la que pasan todos los enfermos de Alzheimer, que es donde por ahí la familia le cuesta aceptarlo, es una enfermedad que le cuesta mucho aceptarla a la familia, empiezan siempre las excusas, bueno, en nuestro caso mami siempre fue distraída, está un poquito, por ahí tiene un poco menos de memoria por la edad, etcétera, etcétera. Entonces es una enfermedad que generalmente se trata tarde. Cuesta mucho diagnosticar porque el diagnóstico se manifiesta. Bueno, yo les parece que les estuviera enseñando medicina. Y por ahí esto es toda información que ya saben. Cuando el diagnóstico se ve, ya te diste cuenta hace 4 años que la persona está mal, cuando se puede ver en la tomografía esa especie de miel que empieza a avanzar por el cerebro y a romper los lazos eléctricos, ¿no? que pasan en el cerebro. Cuando eso es visible, ya hace 3 años que estás en un ambiente de locura. Y a mí lo que me llamaba mucho la atención, mi mamá siempre fue, toda la familia de mi madre, muy graciosos. La verdad que tenían un sentido del humor muy, muy grande y eran muy ocurrentes. Además de ser muy mal hablados y muy desfachatados, pero por supuesto no en público, ¿no? Sabían dónde hacerlo. Y hubo 2 cosas que, bueno, en la película se ven, que ya cuando a medida que va perdiendo el filtro, dice algunas groserías en momentos muy extemporáneos, que eran muy graciosos, pero además a mí me llamó mucho la atención una cosa, que es que ella dejó de reconocernos a nosotros, a mi padre, a mí, a mi hermano, a mis hermanos, pero seguía entendiendo un chiste. O sea, seguía entendiendo los mecanismos por los cuales un chiste te hace reír. Y la verdad que eso me llamaba mucho la atención, como que el reconocimiento de los seres queridos desaparecía, pero todavía se entendía el mecanismo. Un chiste tiene un mecanismo, uno tiene que entender el absurdo del chiste, bueno, ciertas cosas.
Claro, uno pensaría que es más complicado entender un chiste, porque uno a veces lo ve en la vida real, ve que hay gente que no entiende ni que le pasan las ironías por encima y por supuesto que conocen a su familia. En el caso de ella dejó de conocer a su familia y todavía seguía entendiendo ironías e incluso diciendo algunas que por ahí chistes viejos que ella conocía, pero que lo seguía recordando y lo decía como chiste, no en serio. Bueno, me llamó mucho eso la atención, me llamó mucho la atención la devoción de mi papá, que es la que muestra el personaje de Alterio, creo que es el personaje más bueno que escribí en mi vida. Es el único personaje que dice lo que piensa de todos los personajes que yo escribí, que no tiene ninguna duplicidad. Y la verdad que a mí me enganchó por el lado de la historia de amor, que creo que es la clave para mostrar una enfermedad en cine, o en cualquier tipo de narrativa. La historia no tiene que ser la enfermedad. Hay películas en donde, hay muchas películas, hay una que llamaba Lorenzo's Oil, no me acuerdo el aceite de Lorenzo, no me acuerdo cómo se llamaba aquí, pero generalmente a mí me pasa que cuando el argumento de la película pasa por el proceso de la enfermedad y de su curación, me parece que en ese caso es más interesante un documental, porque ya que estamos lo vemos bien con un caso real, con emociones que no son fingidas, los actores actúan. Y en cambio, a mí lo que me interesó mucho en el hijo de la novia era justamente mostrar esos lazos emocionales que se desatan en la familia, esas dinámicas que desata una enfermedad en una familia, que son a veces impensadas. El que pensabas que no iba a ayudar es el que está al pie del cañón, el que pensabas que no te iba a fallar desaparece, muchas veces por no poder soportarlo, ¿no? Muchas veces por no poder soportarlo. A veces la persona que más quiere... a veces yo lo veía mucho en el geriátrico porque eso también... Viste que yo te dije que era preguntas y respuestas, pero con una pregunta me largaba, no paraba más. Por ahí hablamos de otras enfermedades, pero yo tengo no una conozco. pregunta de esta misma película. Sí, el personaje Rafael de Darín sí. está bajo un gran estrés y también tiene un infarto de miocardio en la película. Sí. Y se ve el proceso que tiene. ¿Hay algo de autobiográfico ahí No, o no? no, Bien, eso bien. no, eso no. En realidad la película estuvo un año buscando un argumento, nace con ese personaje. Yo la película la empezamos conjunto con Fernando Castells, el co-guionista, teníamos los dos 40 años, hace ya 20, y estábamos en la vida en ese proceso de sin pareja estable, él se había divorciado, bueno, en el proceso en el que está el personaje de Ricardo Darín, ¿no? Esa cosa muy propia de mi generación de no poder poner anclas emocionales en la vida, ¿no? Como la generación zapping. Había un libro que decía El hombre zapping, ¿no? Que no puede ni siquiera quedarse sin cambiar de canal todo el tiempo, o sea, que no se puede quedar quieto nunca. Y no teníamos argumento, no teníamos de qué se tratara la película. Teníamos este personaje, ensayábamos muchas historias, pero no sabíamos de qué. Y un día mi padre me lleva a tomar un café. Ellos no estaban, bueno, como en la película, no estaban casados por iglesia, no por los motivos que se cuentan en la película. Esto lo cambiamos un poco porque mi hermano es hijo de mi madre y no de mi papá. Mi mamá era divorciada de la época que en el 55 hubo divorcio durante 6 meses. Era una de las 540 parejas que se pudieron divorciar en ese momento. Entonces estaban casados legalmente mis padres, pero no por iglesia. Bueno, tuve con mi padre esa charla que está en la película, que es cuando él le propone... En este caso era tratar de averiguar si el primer marido de mi madre había fallecido ya, porque si hubiera fallecido ya era técnicamente viuda y podían casarse por la iglesia. Y ahí empezamos esa búsqueda. No había fallecido el señor. Y se complicó. Llegué a la UCA.
a ver cómo sería de acuerdo a la ley, con una charla interesantísima con el sería como el juez supremo de la religión tiene su corte suprema, la corte canónica, Sí. y el rector de la UCA era un sacerdote abogado. Y la verdad que tuve una charla muy rica que se refleja un poco en esa charla con el cura. No, era un tipo muy piola, la verdad. No recuerdo su nombre, fue hace 22 años esta charla, pero recuerdo su cara y esta charla buenísima. Algunas reflexiones las usé también después en el personaje de Brandoni, del cura, en El nombre de tu vida. Porque él decía tal cual lo que dice en la película. Me encantaría, o sea, es inobjetable desde el amor. Esto habría que hacer este casamiento, pero legalmente es un contrato. Bueno, lo que dice el sacerdote en la película, ¿no? Esto es un contrato y tu mamá no tiene capacidad legal de contratar. Bueno, es lo que ocurre en la película. Y bueno, y ahí cuando mi viejo me hace esa propuesta, lo llamo a Fernando Castells, el co-guionista, que es como amigo y como hijo, porque mis padres lo querían mucho a él y lo mismo los padres de él a mí. Ha sido mi docente, mi profesor también, ¿Quién? Fernando. Sí, Bueno, en la Panamericana de Arte, sí, lo he conocido, he tenido el honor de... Claro, bueno, él era como un hijo también para mis viejos, entonces le cuento, mirá lo que me dijo mi viejo, la verdad que yo estaba muy emocionado y nos quedamos, mientras se lo estoy contando, nos quedamos los dos en silencio y decimos... Para la película, esta es lo que necesitábamos, ese contraste del tipo que no puede tener ninguna relación fija con una cosa tan profunda. Y bueno, y así se hizo, o sea, partió de esa historia de amor, ¿no? No parte desde el tratar de describir la enfermedad. Tanto es así que, bueno, el personaje de la madre es menor y no se muestra un tratamiento, porque tampoco es una enfermedad que lo tenga, es una enfermedad de aguante, básicamente. Yo recuerdo también... A menos que en estos años haya surgido alguna cosa nueva, en ese momento era contener. Acá el doctor Yein nos confirma que no, es un eminente neurólogo y te dice que no. No se puede retrasar, aunque sea, denme una esperanza, porque yo cada vez que me olvido donde dejé la llave me agarra un pánico, ya empezó. Pero vos sabés que mi mamá era mucho de eso, de palabras cruzadas y de juegos de la revista Joker y todo eso, y bueno, vino Iris Murdoch, ¿no? Hay una escritora muy famosa que se hizo la película. Bueno, el personaje... Reagan, no sé, no era gente que no tuviera actividad. Me da miedo, bueno, en fin. El personaje Rafael también... Me da miedo porque creo que los que están conmigo no sé si me van a bancar tanto. Será motivo de otra película. Será motivo de otra película, sí. No, el personaje Rafael también es salvado de alguna manera por una historia de amor, en una brillante escena con un portero eléctrico, que es casi un monólogo, pero después no lo es, al final. Es un monólogo. Es un portero visor, ¿no? Sí. Brillante, Darín. Eso es la primera toma. Eso es lo que se ve en la película. Sí, brillante. Yo me acuerdo que lo estaba viendo y eso lo había escrito yo, ese monólogo, 6 meses antes. Y estoy viendo la toma mientras la está filmando y era tan real como lo estaba diciendo que digo, no, lo está inventando todo absolutamente, porque está improvisando, porque tan real no puede ser. Y era palabra por palabra, ¿no? La verdad que Ricardo... Ustedes recuerden, ahora Ricardo es el gran actor argentino, pero en ese momento era un actor de comedias, de televisión, que no tenía el respeto que se merecía en ese momento y que tiene ahora. También el personaje ahí de Ricardo Darín, Rafael, en esa película, tuvo un médico que le atendió el infarto. Que todos recuerdan, ¿no? Soy yo, sí. Claro. Pero era porque no podía meterme en ningún lugar sin que me viera la cámara. Porque íbamos por el pasillo y yo iba corriendo, entonces se arruinaban las tomas porque me decían te vi. Entonces dije, mira, dame una bata. Entonces yo iba diciendo por acá, y parecía un médico apurado y en realidad era que le estaba dando indicaciones al cámara para dónde, o sea que filmar. Nada que ver. Puse cara de preocupado y entonces ahí listo.
Está muy bien, y están los créditos como actor, como corresponde. Sí. Y entonces sacamos el mito de que, al igual que Hitchcock, Sí, el sí, director sí. quiere estar en... No. Sacamos el mito. Sí, O sea, sí, sí, no. un mito, hemos demolido un mito. Sí. Bueno, muy bien. Y médico que teníamos a Juan José Campanella, después vamos a otra película que fue Luna de Avellaneda. Ajá, qué linda foto esta, sí. El chino Laborde, el cantante muy parecido a Castillo. Claro, y todos recuerdan que Alberto Castillo ha sido un médico, además de un cantante. ¿Recuerdan la especialidad de ginecólogo? Muy bien. Ginecobstetra. Y en la película comienza... Hace un parto, claro. Claro, en el medio del club, ¿no es cierto? Sí. Así que hay una especie de homenaje a este médico. Exactamente. Sí. Nos cayó, pero con una casualidad impresionante. La verdad que parece inventado. En realidad, en otros países donde no conocen a Castillo y donde no sabían que era obstetra, decían, inventaron una cosa muy conveniente, que justo el cantante fuera obstetra y haga un parto. Hizo varios partos. De hecho, están los cuentos de que muchas mujeres, cuando él iba a los bailes, se hacían como que tenían vaídos, que yo, para que las revisara. Eso lo cuenta mucho porque la orquesta que está en la película era la orquesta de Castillo. O sea, en realidad el director de orquesta seguía con esto fue en el 2003, se filmó, y la orquesta seguía pero con cinco músicos. No se armaba una orquesta de 12 músicos hacía años. Tan fascinados estaban todos con esta orquesta de 12 músicos, los músicos inclusive, que no paraban de tocar en todo el día. Estábamos filmando entre tomas y todo, y ellos seguían tocando y tocando y tocando. La verdad que fue un día de filmación increíble. Todos entrabas ahí, vos veías 300 tipos vestidos de época con esta orquesta de 12 músicos, en serio, tocando, y te juro que parecía el túnel del tiempo. Era realmente increíble. Muy bueno, muy bueno. Y del doctor Alberto Castillo... Vamos a ir a un doctor ya ahora en lo que sería la pantalla chica. Yo recuerdo, por lo menos como estudiante de cine y todo, doctor House, que me recuerdo que siempre había un tema de ¿usted hace cine o hace televisión? Y acá tenemos un director que se maneja como pez en el agua en ambos formatos. Sí, me gustan los dos. Sí. Porque acá hay una vieja diciendo, no, la pantalla chica, el formato menor, ¿no? No, ya hace muchos, yo te diría hace 2 décadas que la televisión empezó a crecer, y a medida que el cine fue abandonando temas adultos y se fue dedicando al cine de acción, se fue concentrando, estoy hablando de Estados Unidos, ¿no? Se fue dedicando, si ustedes se fijan, el cine americano ahora es prácticamente todo de superhéroes o de animación o de aventuras. Los autores buenos que querían hacer otra cosa se fueron yendo a la televisión. Y entonces la televisión de Estados Unidos empezó a crecer por esa migración de autores. Al crecer los temas, empezó a crecer la exigencia visual, que se vean más como películas. También la tecnología, empiezan a salir televisores más grandes, y todo de formato ancho, entonces ya son muy cinematográficas las series. Y contarle Pero House es curioso. House me gustaría preguntarles a ustedes, bueno, si lo ven real o no. Acá Porque yo he agarrado cada una filmando. Bueno, y ahí van a contestar ustedes, porque acá en esta casa, en otro congreso años atrás, hubo una mesa específicamente hablando de los efectos de Doctor House. Mirá. Exacto, hicieron una especie de juicio. Un importante médico conocido. Ah, mirá. Y el doctor Gil Deza, que es el que va a venir a la Vega Cierre y Cierre, Sí. abogado defensor. Claro, un especialista en qué ética interesante. médica. Eso logró que institución médica lo declarase inocente. Lo declaras porque había metido la pata. No, por su forma de ser, y eso. Ah, Como juez se dio cuenta que todo lo que le explicó Gil Deza era una realidad que podía ocurrir. claro. El jurado aprobó. Nosotros teníamos, nuestra asesora técnica en el set era una enfermera.
Porque obviamente Hugh Laurie en 8 años que hizo The House no aprendió ni a tomar la fiebre. Estaba más que nada preocupado porque es inglés y tenía que hacer de americano y estaba más que nada obsesionado y con el grabador todo el día para pronunciar bien las enfermedades. Cómodo, como si supiera los nombres y con el acento americano, y estaba todo el día con el grabadorcito. Pero ¿vieron como en las series de juicios, como La Ley y el Orden? El tipo comete el crimen a la noche y al día siguiente lo están juzgando ya. Bueno, eso en Estados Unidos tampoco pasa. Los tiempos de la justicia son similares a los de acá. No como si juzgaran políticos, pero como cuando juzgan ladrones. Y bueno, en House se tomaban esas libertades por ahí. Yo me acuerdo que hizo un capítulo que era un hombre que prácticamente se le estaba descascarando, se le estaba como cayendo la piel, pero nada, como a jirones, se estaba pelando como una cebolla y tenía como una cosa increíble, y era porque había comido muchas castañas en Brasil. Yo le digo al autor, mirá que yo he comido muchas castañas. Yo me acuerdo que cuando yo era chico las vendían en la calle, que la gente las cocinaba. Sí. Y mi mamá compraba de a bolsas y yo creo que un día me comí 50 castañas. Esto es la primera vez que oigo. Me dice, ¿de dónde lo sacaste? Dice, Wikipedia. O sea que a veces a veces sí había casos serios y otros había que hacer un capítulo por semana y a veces había enfermedades en serio y a veces las tuneaban, digamos. Aparentemente, me mostró el artículo y aparentemente ciertas castañas en ciertas condiciones pueden producir eso, pero el tipo se estaba derritiendo como del Museo de Cera, digo, por comer castañas, digo, me parece un poco raro. Pero... Bueno, esto de los tiempos, que acá bien nos aclará sobre el tema de los juicios, sí. También acá, y corríjanme doctores, ustedes fueron testigos en otras charlas acá en la Asociación Médica, acá los profesionales de la salud se quejaban de los tiempos de atención que eran inmediatos, los diagnósticos llegaban en el día, ahora va el tomógrafo, ahora va acá, ahora va allá, claro. Y esta tarde ya tiene su tratamiento en definitivo. La serie. Claro, y claro. Entonces decían los doctores, ahora no me dejen solo con esto, que los pacientes exigían el mismo tiempo de atención y resolución que en la serie. O se creen que en Estados Unidos funciona así. Yo una vez tuve que ir llevé a un amigo mío con una doble fractura a una guardia de un hospital de Nueva York y estuvimos 11 horas esperando, con la doble fractura de brazo. Lo tuvieron que terminar de operar, le quedó el brazo mal y todo. No. Muchos médicos decían que aumentaban las quejas en el tiempo de atención debido a que miraban House. Claro. Ese era el tema. Exactamente, sí. Lo que pasa que es que es así, porque como no... eso es como, insisto, como los juicios en La Ley y el Orden, ¿viste? Que el tipo comete el crimen a la mañana y a la tarde a veces está en juicio. ¿No? Al mediodía lo agarran y a la tarde está en juicio. Le digo, qué trabajo que se mandaron los tipos. Lo que pasa es que como están mezclados con historias personales de los personajes, no pueden, imagínate, sería demoraría Claro. 4 semanas entre que la novia le dice que no y él la llama al día siguiente, ¿viste? La tiene que hacer el próximo llamado. Así que mienten mucho exageran un poquito las enfermedades. Me tocó otra que era una como de una durez que no podía doblarse la persona, que le agarraban desmayos, bueno, no me acuerdo. Hay un pero tema todo medio que exagerado. se dice que muchos de los capítulos que tú has dirigido han sido de los más raitineros, de los más vistos. Uno es el más visto, el primero que hice, fue el más visto de toda la serie. No tengo nada que ver, No, porque no sé cómo funciona eso, porque no es que se comenta, que la gente lo ve y lo comenta. El capítulo sale al aire y nadie sabe lo que va a ver. No sé, a menos que se hayan llamado por teléfono todo Estados Unidos en 5 minutos. Era un capítulo que curiosamente era un dilema moral, no era de una enfermedad rara, como eran a veces, sino que era sobre el aborto y la eutanasia. ¿Cómo? Es que es un tema polémico en todos lados. Claro. Y en todos los aspectos. Tanto el aborto como la eutanasia activa. Exacto.
Era la eutanasia porque el House, ¿no? Ofrecía una teoría que no se había hablado nunca. Es decir, que él no discutía, a ver si lo digo, no maten al mensajero, yo digo lo que decía House. Él consideraba que era un ser vivo, pero creía que había que hacer eutanasia. O sea, él al aborto lo llamaba eutanasia. Porque pensaba que era una persona como, por ejemplo, que no iba a ser querida o deseada o qué sé yo, y que había que matarlo antes de que naciera. O sea, no discutía el hecho de cuándo empieza a ser una persona, que es en lo que se basa la discusión sobre el aborto, es en qué momento empieza a ser una persona o un ser o qué sé yo. Él decía, no, es una persona y hay que hacer eutanasia. Esa era la tesis del programa, fue un sermón despelote tremendo, pero entiendo que hubiera tenido ese rating si se hubiera repetido, pero en el momento la gente se iba enterando de qué se trataba mientras lo estaba viendo, así que nunca entendí muy bien. Siempre pensaba que era porque el de la semana anterior era bueno. No, esa es la humildad de nuestro gran director. Un día, una habitación se llama. Un día, una habitación de la temporada 3. Si lo quieren ver, es un capítulo para el debate. Y fue muy debatido. Bueno, muy bien. Y llegamos ahora al secreto de sus ojos, la película que valió el Oscar de la Academia de nuestro director. Y aquí, bueno, la historia ya es, pusimos bien las fotos, sí, es esa. Sí. Está muy bien. Estaba viendo qué jóvenes que estábamos. Bueno, muy bien. Y ahí recuerdan que había específicamente un personaje que era el que hacía Francella. Sí. Ahí lo pusimos en pantalla, que tenía un pequeño problema de alcohol. Por no decir... No, era un alcohólico. Sí, era un alcohólico empedernido. Un alcohólico, ¿no? Sí. Tenemos grandes actores y el desafío, que como director me imagino te ha tocado, a Norma Leandro ya con el tema del Alzheimer, sí. Pero aquí a Francella también se lo reconoció como que había salido de su papel, de su actor cómico, y encaró no solamente este personaje dramático, sino también tenía este tema con el whisky. Sí, ¿no? alcohólico de whisky. ¿Cómo llevas a un actor a encarnar este tipo de personajes que tienen estos temas? No, yo sabía que Guillermo es un excelente actor. Pasa lo mismo que con Ricardo cuando hacía Mi Cuñado, y la gente, el que no es especialista en ver ciertas cosas, ve todo el paquete. Entonces no confunde la actuación con el guión, con el tono, con cómo está, con la calidad de cómo está hecho, etcétera, etcétera. Pero yo veía en Guillermo, además que lo conocía de actor antes de que fuera famoso, porque en el año 84, 83, yo junto con Fernando Castells pusimos nuestra primera obra de teatro, y había una obra de teatro de mucho éxito en el Under en esa época que se llamaba Proceso Interior. Y él hacía de un guardiacárcel, tendría 25 años, 26 años, hacía de un guardiacárcel muy duro, muy malo. Yo lo conocía de esa época, y la verdad que me parece que iba a estar buenísimo el papel, y que la mezcla la combinación con Ricardo iba a ser como explosiva. Y ahí la cosa era ser un borracho convincente, un alcohólico, claro, convincente. Porque... me acuerdo siempre la enseña, el que es alcohólico, no sé cómo se llama, sí. Pero el que es alcohólico está muy entrenado en esconderlo. Especialmente viste la gente que desayuna con alcohol, ¿no? Sí, y que ya va medio tocado a trabajarse. El alcohólico se emborracha muy fácil, necesita poco alcohol para emborracharse. Y entonces, bueno, trabajamos como una cosa que no era, por ejemplo, si estaba el vaso acá, eso le gustaba mucho me acuerdo cuando se lo comenté, le encantó a Guillermo, ahora lo comenta siempre. El alcohólico, viste, el típico del borracho que viene acá como si hubiera 3 vasos, viste, que no le pega, que lo vuelca, qué sé yo. El alcohólico entrenado mira, calcula, se imagina toda la trayectoria, y despacito va, viste, con la mano así, y lo agarra, o sea, sin que se dé cuenta a nadie, lo afirma con las 2 manos, o está siempre apoyado
levemente apoyado en algo. O sea, si vos te fijás, todo él permanentemente está como apoyado en algo. Así es, sí. El vaso, viste, lo mira y hace ese cálculo. Le encantaba hacer lo que más practicó, hacer ese cálculo de mirarlo, de imaginarse toda la trayectoria. Vos te imaginás y vas rápido, lo agarrás así, y una vez que está agarrado, entonces ya está. Ya está en tus manos. Y es eso, ¿viste? Porque no eso era como una sobreactuación. Y la verdad que lo hizo, me llama la atención Brillante. Cantidad de gente de tribunales, que lo que más halagó de la película fue lo bien que estaba el borracho de Franchella. Había algo de... Sí, se reconocía. Absolutamente real, se ve que es muy conocido. Bueno, Sacheri trabajó 5 años en tribunales. Y era muy común esto del bar, de salir por Talcahuano. Son frases que para un público de otro país, o por ahí mismo de las provincias de Argentina, que no tienen por qué conocer las calles, pero cuando se decía que alguien salió por Talcahuano, se fue a chupar. Sí. Y había estos piringundines como alrededor a pocas cuadras de tribunales, que eran como a donde iban... Tribunales cierra la atención al público a la 1 de la tarde. Claro. Y de ahí en más, bueno, el que quiere se queda y el que no se va. El que no se va. Entonces, todos marcaban mucho lo real del personaje de Franchella. Así es, un personaje que estaba muy alcoholizado, muy borracho en varias partes de la película, pero no estaba tan mal como para no dar la vida por su amigo. Claro, nunca entra en un blackout, digamos, nunca entra en ese periodo que se pierde absolutamente la noción, ¿no? de lo que pasa. Pero era justamente, yo conocí a uno así, que era un periodista de crónica. No voy a decir el nombre, porque además era una persona maravillosa, pero todo el tiempo estaba levemente borracho. Y no pasa. Funcionales, eso es el alcohólico funcional se llama. Así. Era la palabra técnica que quería recordar. Funcionan, están borrachos. Nosotros los que cada tanto tomamos un par de Negronis, no podemos ni manejar, y los tipos están así en ese estado todo el día. Es como un estado de semi borrachera, que lo saben manejar perfectamente. Con todos los dramas, con los riesgos. ¿no? Por supuesto, sí. Esto digo cuando están en público. Bueno, muy bien, y yo me atrevo ahora a saltar al teatro. Aquí, acá se habla de muchas enfermedades. Bueno, ¿querés contarnos? No, bueno, es que llega un momento en la vida de todos que mis reuniones con mis compañeros de la secundaria ahora son de 4 horas, 3:30, hablamos de las respectivas enfermedades y de qué tomamos. Cada 5 años yo agrego un remedio crónico, por ahí cada menos. Ya tengo 4. Estamos entre médicos. Es el lugar indicado. Antes de ayer me hice una colonoscopia. El diagnóstico. Y me preguntan cuáles son los remedios que tomo. Y me sorprendí yo mismo en una lista que no terminaba nunca. Digo, yo que me veo sano, pero del Hashimoto, de la presión, del próstata, del el Avodar, el Forgé, la levotiroxina, bueno, todo, pero una lista, el omeprazol. Digo, tomen nota. Ahora tengo que viajar 4 meses y están los médicos haciéndome recetas para llevarme. Llevo media valija de remedios. Y no, bueno, entonces empieza a mí me gusta mucho esta obra. La obra no es mía originalmente. Yo hice la adaptación a la Argentina y cambié muchas cosas. Si vos la ves, parece una obra originalmente argentina, pero es norteamericana la obra, transcurre en Central Park, en lo original. Y habla
el tema, el conflicto principal es el conformismo versus el compromiso. Tenemos el personaje de Eduardo Blanco, que hace una especie de una composición, un parkinsoniano, su padre falleció de Parkinson, es impresionante. Él no puede hacer 2 funciones diarias porque termina absolutamente agotado, lo que hace con la voz y con el cuerpo. Y Beto, bueno, Beto hace de un tipo... y este es un tipo muy conformista, que quiere pasar desapercibido, trabaja en el equipo en un edificio, agarró el turno noche para que no lo vea nadie, lo único que quiere es llegar a Navidad para que le den las propinas, no quiere que lo moleste nadie, que no lo vea nadie, que nada. Y este es un viejo militante del Partido Comunista de los años 40 que busca la pelea en donde sea, y no se rinde nunca, y la verdad que es una obra, es maravillosa, la verdad que es maravillosa, tiene un final muy emocionante, que nunca pude escuchar la última frase porque el público ya empieza a aplaudir, porque intuye cuál va a ser la frase, y ya empieza a aplaudir, muy graciosa, pero bueno, muestra... Lo que tiene de bueno que volvemos a lo del sentido del humor de mi madre con Alzheimer. Se toma con humor todas las enfermedades, las caídas, porque se caen en cosas, quédese ahí 5 minutos. Yo tengo una cancha, yo lo hago todos los días. Yo me levanto a la mañana, me tomo un café y me caigo. Es mi rutina matinal. Eso ayuda mucho a llevarlo. Me parece que el sentido del humor ayuda mucho a llevarlo, y no solamente para el enfermo, sino para los acompañantes también. Yo me acuerdo que para mi padre, que también falleció, él era una persona muy, muy activa, toda su vida. Fue esas personas que mantienen a la familia extendida, ¿viste? Primos, sobrinos, todo. Era como el padrino. Y tuvo una ACV, del cual se hizo con mucha voluntad, llegó a volver a manejar incluso y todo. Y bueno, con el tiempo, viste que después vienen como pequeñísimos ACVs que ni se da cuenta cuando ocurren, pero que va perdiendo la habilidad, y al final tuvo cáncer de colon. Y voy a contar una cosa, bueno, estamos entre médicos, esto no sale después. Yo le tenía que poner, era ya sus últimos meses, y yo tenía que poner la sonda, que es un momento, para él era muy, muy humillante, que el hijo le tenga que estar poniendo la sonda, porque te haga un enfermero, pero era un domingo en casa se le había salido la sonda, y yo sin ningún tipo de conocimiento tratando de meter la sonda, y él estaba con los ojos cerrados porque no quería ni verlo, y yo estaba, bueno, ahí manejando, digamos, no sé, manoseando todo, tratando de meter, y en un momento lo veo y veo que está así, le digo, discúlpame, ¿vos venís seguido a este boliche? y se rió y aflojó un poco la situación, y ahí, bueno, entró la sonda después, y lo manejamos. Me parece que es fundamental este sentido del humor, y hay incluso el enfermo, cuando es así, hace que la gente lo quiera acompañar más. Que una persona que es estar siempre a moco tendido, y estar siempre... Hay muchas veces como decía antes, no por maldad, a veces por querer mucho a la persona que está enferma, uno no lo puede soportar. Pasa mucho con hijos, ¿no? Que algunos no se hacen cargo porque dicen, yo no puedo ver a papá enfermo, no puedo ver a mamá enferma. Bueno, pero pasan estas cosas pasan y hay que hacerse cargo. Yo no me quiero morir tampoco, pero no sé si saben que nos va a pasar a todos eventualmente. Me gusta mucho el humor sobre las enfermedades, sobre el humor negro, el humor sobre la muerte. Me parece que es una manera ya que nos va a ganar, por lo menos me le río en la cara, ¿viste? Muy bien. Muy bien. Bueno, muy bien. Y yo por mi parte, porque después podrán preguntar ustedes también,
vuelvo a lo del principio, a Vientos de Agua. Yo la Sí. traje acá porque sabíamos del estreno ahora. Sí. Y también hay un inicio sobre un barco, inmigrantes que están en camino, era una especie, Capítulo 2. Sí, sí, una sí, especie de torre de Babel, y hay alguien que está con una enfermedad a bordo y se desatan, es una excusa hay fiebre, si mal no entiendo, o sea, la ¿Estaba gente... embarazada? Perdón, sí. Un parto a bordo. Un pardo. Un parto. Bueno, había que salir Sí. de tercera clase para arriba, ¿no? Exacto. Sí, Claro. sí. Y no se permitía, ¿no? Había todo o sea, el tema de la salud estaba ahí también a bordo. Claro. Bueno, es algo muy recomendable para ver ahora. Y hay todo un tema acá, ya empieza con alemanes y judíos. Ya acá esta escena específicamente con Exacto. Rago es una escena pre-nazismo. Bueno, está, claro, es el año 36. No pre-nazismo, pero sí preguerra. Preguerra, perdón. Acá, no sé si lo sabían o si recuerdan, el Luna Park fue una de las reuniones nazis más grandes del mundo en esa época. Están las fotos, lo pueden googlear, pongan nazis Luna Park y van a aparecer las fotos de lo que fue esa reunión, porque era un partido político, no era, o sea, los horrores públicos empezaron con la guerra, e incluso durante mucho tiempo de la guerra eran habladurías, digamos, ¿no? De los que pudieron escapar, de lo que está, esto se ve en la serie. No se sabía a ciencia cierta la existencia de los campos de concentración y eso. Son cosas que se descubrieron bien cuando terminó la guerra. ¿Y a qué veníamos? Estos son los momentos de pánico. Esto fue, la escena de Por Vientos favor, de Agua. descubran algo rápido. Yo hasta 500 mangos por mes doy para la causa. Bueno, llegamos ahí por la escena esta con Rago y Claro, el nazi, claro. que había una tensión. Que vienen en el barco, claro, hay toda una escena en el barco, claro. Es así. Claro, fue por eso. Sí. Así que, bueno, hicimos un pequeño recorrido, porque, a ver, y en todas estas obras que hemos repasado acá juntos con su autor, todas tienen la característica que vos nos decías. La enfermedad es parte de la vida del personaje, parte de la película, pero no es el eje central. No se trata de Exactamente. Siempre son relaciones. Siempre hay que buscar la relación, ¿no? Y bueno, pero las enfermedades es como un robo o como un asesinato en un policial. Es un gatillo que pone a prueba esas cosas. Entonces, es lo que motiva la película. En una película, la primera pregunta que uno se hace en un guión es ¿por qué ahora? O sea, ¿por qué la película empieza ahora? ¿Y por qué vale la pena contar una película? ¿Y por qué empieza ahora? ¿Cuál es el gatillo que hace que haya una película? En el hijo de la novia es porque el padre decide que le pide casar, le pide casarse con la mujer. En el Luna de Avellaneda es porque surge esta deuda que están por perder el club. O sea, siempre hay un gatillo, una cosa que presenta el conflicto y en el cual los personajes se desenvuelven y ponen las emociones a prueba, o la sacan a flor de luz, porque un matrimonio puede estar tranquilamente años sin nada, con su vida cotidiana y rutinaria, y una enfermedad es lo que pone a prueba ese amor. Hay algunos que lo sobreviven, otros que no. Entonces la enfermedad sería el gatillo, pero el gatillo no para contar la enfermedad y cómo se cura. Si bien hay estas películas, como describimos la de Lorenzo Soil y otras. Una película que yo les recomiendo, que está muy buena, se llama Marvin's Room. No sé cómo se llama en castellano, pero es con Meryl Streep y la pueden encontrar fácilmente para ver cómo se llama. Que es una relación de una familia de mujeres. Están las tres generaciones, y Meryl Streep creo que es Meryl Streep la que tiene cáncer. Y está muy bien la película, muy buena. Fue de una obra de teatro, es basada en una obra de teatro que fue de mucho éxito, pero de nuevo tiene mucho humor, tiene emociones, es sobre otra cosa.
la enfermedad es el gatillo, es lo que Bien. pone a prueba y lo que tensa las relaciones. Uno siempre lo que quiere ir a ver una película son relaciones. La vida misma. Sí, Se va a sí, prestar sí. por- O más fuertes que la de la vida misma. Porque, sí, o las de aquellos momentos La en que si nosotros viviéramos todos los días una película, no hay cuerpo que aguante. Eso sería lo peor. Entonces va a haber justamente seres humanos a prueba. Muy bien, muy bien. Bueno, yo entiendo que debemos estar llegando ya al límite del tiempo programado. Yo no sé si tenemos tiempo para una pregunta o alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Sí, cómo no, por supuesto, yo tengo tiempo. Sí, quería preguntarle, porque a nosotros los médicos no es común estar entre la vida y la muerte, tomar conciencia todos los días, que hoy estoy, mañana no sé, y agradecemos, como en mi caso, todo el tiempo, bueno, hoy camino, hoy miro, hoy escucho al otro, pero una persona está en el arte, como en su caso, darle tanta entidad a esa pared que todos vamos a atravesar para marcar la esencia del ser humano. Pregunto, ¿de dónde sale esa capacidad para demostrar que el ser humano es eso? Es hoy y todos vamos a parar al mismo tiempo, todos vamos a desaparecer y la vida que tenemos se basa más que nada en los afectos, no en el ser y no en el tener. ¿Cómo llegó, si fue desde chico, con experiencias propias, que logró captar esa esencia de humanidad? La verdad que no sé, pero el tema de la muerte es un tema que a mí no te diría que me obsesiona, porque no estoy todo el tiempo pensando en eso, pero sí que me interesa muchísimo. Y he leído muchos libros, el clásico de la doctora esta Kublik, la del doble apellido, que nunca me acuerdo, pero Kubler-Ross, pero All That Jazz fue una película que habla mucho de la muerte y fue la que cuando la vi dejé ingeniería y me puse a estudiar, me dediqué por completo al cine. Me interesa mucho el tema del legado, de qué es lo que uno deja, de qué es lo que lo trasciende a la existencia de uno. La verdad que son temas que me interesan mucho. No me preocupa tanto la muerte, me preocupa mucho más la vejez en soledad que la muerte. Sí, eso es lo que a mí me da mucha tristeza, ver un viejo solo. Y con la muerte tengo una relación, paradójicamente, que mis hermanos me decían, yo no lloré cuando se murieron mis dos padres. Bueno, principalmente porque mi papá de cáncer, fue su última semana, ustedes saben lo que es, pero con morfina, fue un descanso para él, era uno en esos... es verdad que ninguno de los dos falleció de repente e inesperadamente, porque además el Alzheimer fueron años, o sea, 15, desde que se diagnosticó hasta que falleció pasaron más de 15 años. Y mi mamá estuvo casi 3 años sin abrir los ojos, los últimos 3 años. No había algo que no la dejaba irse. Pero sí me emocionan cosas pequeñas que tienen que ver con la vejez. A mí eso me preocupa más, que la vejez esté en buen estado físico lo más posible, pero ciertamente emocional, que la muerte. Ahora, no sé, me interesa muchísimo. Y el tema de no me preguntes, porque no tengo idea, porque no es que en mi familia hubo muerte fuera del ciclo de la vida. Todos murieron de viejos, murieron las generaciones en el orden en que tenían que ir muriendo. Yo soy el más joven de mi generación por lejos, tengo hermanos de 70 y pico de años. Pero siempre me llamó mucho la atención. Y además no sé lo que hay después. También esa es otra de las preguntas, ¿no? Si hay algo, si no hay algo, si se acaba, si no se acaba, etcétera, etcétera. Creo que como no hay nada probado, uno más o menos cree en lo que quiere, y después busca la bibliografía que lo justifique. Y a mí me sirve pensar que nos vamos a ver en algún momento.
No sé cómo, pero me sirve pensar eso. ¿Hay tiempo para una pregunta más? Una última pregunta. ¿Eh? Ajá. Bueno, doctora, cuente hasta donde se pueda, ¿no? Tan fantástico. Digo, bueno. Bueno, Y sí. perdón. Allá, bien, que habíamos dicho esa pregunta. No, al contrario, lo voy a Perdón. usar. De proyección de muerte. Ah, de evitar la muerte, si quieres. Sí. 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 ¿Fuiste? Ah, mirá. Sí. Sí. Ah, sí, ¿la tuviste, la del túnel? Sí. Sí. Mira. ¿Cómo es tu especialidad? ¿Cuál es tu especialidad? Ah. ¿Es la del túnel? ¿Es así? ¿Es el túnel? Bien. Yo ya no tengo una idea del túnel. Bueno, muy bien. Sí. Sí.
superiores de lo que somos sin ese trauma, por decirlo, sin esa acción, ¿no? Esa resiliencia que se llama. Pero uno la aprende y a veces está bueno que se transmita para que uno no la tenga que padecer, ¿no? Uno no tiene que padecerla para aprenderla. Y después de la muerte uno puede, como vos decís, todos vamos a morir. Si entendiéramos que somos vulnerables desde que nacemos y vamos a morir, viviríamos diferente. Ese es el mensaje. Sí. ¿No? De vivir intensamente y no tengas miedo a la muerte o al Alzheimer porque estás dentro del 90% de los demás. Algo genética de Alzheimer. Así que podés retrasar 3 años de enfermedad. Lo que es lindo. Ah, qué alegría. Qué me da la alegría, por una retrasar alegría. 3 años. 3 años te doy. 3 años, a los 60, 3 años, ¿sabes cómo pasa? Una pastilla más para tu valija. Muy me bien. voy, me voy, chocho. Les pido disculpas a todos, ya nos piden la sala, agradecerle a todos los que han venido, a los que han participado y preguntado, agradecerle a nuestro director, Juan José Campanella. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.